El 10 de diciembre del año 1600 y en los momentos en que el virrey don Luis de Velasco, marqués de Salinas, y los buenos habitantes de la ciudad de los Reyes, Lima, se hallaban más alarmados con las extorsiones de los piratas Oliver de Not y Simón de Cordés, el Santo Oficio celebró un auto público en la Plaza Mayor, al que comparecieron 44 sentenciados en el siguiente orden: por blasfemos, 4, por hechiceras, 2, por bígamos, 12, por sospecha de luteranos, 1, por voraz, 1, por decir misa sin ser sacerdote, 1, reconciliados, 10, relajados, 2. Estos últimos fueron los portugueses, Baltasar Rodríguez de Lucena y Duarte Núñez, judíos judaizantes. Anales de la Inquisición de Lima, recopilación de Ricardo Palma. Hola, de nuevo bienvenidos a mi canal, esta vez para ver la historia de la Inquisición, por fin el cuarto capítulo. Hoy nos dirigimos en barco a las tierras de ultramar para conocer la historia de la Inquisición en América. Antes de empezar, no olviden suscribirse, darle like al video y compartir para seguir apoyando este proyecto. Sin más, empecemos. La expansión territorial que supuso para la corona española el descubrimiento de nuevos territorios significó la preocupación por asegurarse la obediencia y control de estos nuevos súbditos, no solamente desde el punto de vista militar, sino también religioso. Y es que, como ya vimos, la religión era una herramienta de control social y de cohesión estatal, o protoestatal para este momento. Por ello, casi que en el instante en que se establecen los primeros gobiernos europeos en las islas del Caribe y en las zonas costeras continentales, empezó a hacerse patente la necesidad de controlar las desviaciones de la fe. Primer paréntesis, es bastante común pensar que el foco de la Inquisición española en América eran los indígenas. Sin embargo, siempre el foco de atención y el objetivo principal fue perseguir las prácticas judaizantes de europeos que llegaban a América, ya que eran precisamente estas prácticas judaizantes y protestantes también las que ponían más en cuestionamiento o que podían afectar más el orden social y político de las colonias españolas. También debemos tener en cuenta que este poder centralizador de la Inquisición española se hacía con los medios de comunicación del siglo XVI, lo cual a veces es muy difícil pensarlo hoy en día. El Consejo de la Suprema estaba a semanas e incluso meses de distancia de los procedimientos que se llevaban a cabo en América, y el control de dichos procesos era bastante difícil e incluso ineficiente. Sin mencionar que el mundo que se encontraron estos primeros inquisidores en América era uno completamente distinto al que ya conocían. Y aunque parece obvio, esto quiere decir que el cristianismo era algo completamente nuevo e incomprensible. Los primeros en requerir la necesidad de instaurar un santo oficio en América fueron, como no, los dominicos. Precisamente porque veían cómo muchos judíos y judaizantes, huyendo de la Inquisición española y portuguesa, habían encontrado refugio en América. Sus reclamos llegaron directamente a Carlos V. Hacia 1511, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, inquisidor general de España, ordenó que los obispos en ultramar actuaran como inquisidores. Sin embargo, sería con la bula Exponi Nobis Super Fecisti, conocida como la bula Omnimoda, promulgada el 10 de mayo de 1522 por el Papa Adriano VI, con la que se le dio poderes inquisitoriales a los superiores de las órdenes religiosas en América. Paréntesis, sí, otra vez otro paréntesis. Hay que tener en cuenta que la Inquisición era una institución dentro de la Iglesia y no la Iglesia en sí. Entonces digamos que cualquier obispo o religioso no podía simplemente ejercer o hacer oficios inquisitoriales o autos de fe sin que tuviera unas credenciales específicas que lo autorizaran para ello. Ya fuera desde la Inquisición española, la Inquisición pontificia o la Inquisición portuguesa o como se llamara. De hecho, la Inquisición buscó de alguna forma restringir y castigar a clérigos que se autonombraban inquisidores y que ejercían prácticas inquisitoriales. Eso no lo podía hacer todo el mundo. Con este aval, religiosos como Fray Domingo Betanzos iniciaron procesos hacia 1527 contra conquistadores acusados de sacrilegio, ya que, según el fray, dichas prácticas torpedeaban la correcta evangelización de los indígenas. Estos procesos generalmente se resolvían de forma rápida y con condenas bastante benevolentes. Ejemplo de ello es el proceso contra Rodrigo Rangel, uno de los lugartenientes de Hernán Cortés, quien fue juzgado por blasfemia. Los religiosos con poderes inquisitoriales pidieron la máxima pena, lo cual obligó al mismo Cortés a intervenir. El proceso terminó con una multa para Rangel y la obligación de que usara a los indígenas que tenía bajo su mando para construir edificaciones eclesiásticas.
El resto de procesos en este temprano periodo de conquista generalmente estaba enfocado, como ya dijimos, en prácticas judaizantes dentro de los españoles que llegaban a las primeras colonias en ultramar. El primer experimento de inquisición formal fue hacia 1535, cuando Fray Juan de Zumárraga, obispo de la Nueva España, es decir, el hoy México y gran parte de Centroamérica, fue designado como inquisidor por el Consejo de la Suprema y General Inquisición Española. Zumárraga estaba interesado en juzgar a los indígenas que, habiendo sido bautizados, reincidían en prácticas religiosas ancestrales, lo cual identificaba no como una herejía, porque no eran desviaciones de la fe canónica, sino como idolatría, el cual sería el argumento mayormente usado contra los indígenas en América. Uno de los casos más emblemáticos de este tipo de procesos fue el llevado contra Martín Ocelotl, un chamán de una poderosa familia en Chinatla, hoy Puebla. Ocelotl se había ganado la animadversión de Moctezuma II, supuestamente por sus oscuras profecías sobre lo que le pasaría a Tenochtitlán. Este Ocelot, posterior a la caída de la capital mexica, se dedicó a instigar a distintos grupos indígenas circundantes para que volvieran a sus prácticas religiosas antiguas y de paso se levantaran contra los españoles. Su aparente capacidad de transformarse en un jaguar, ocelote en náhuatl, y su rol como sacerdote le dieron prestigio entre los indígenas de la región y, poco a poco, se empezó a volver una pulga en el trasero del naciente poder europeo en la ahora Nueva España. Primero fue sancionado y obligado a casarse y sentar cabeza, sin embargo volvió a sus correrías, por lo cual Zumárraga lo condenó a ser montado en una mula y ser azotado públicamente en los mercados de México y Tlatelolco. Por último fue llevado a Sevilla, donde se cree que murió. Más allá de lo que pudiera ser en términos religiosos, este caso nos muestra lo importante de la sanción pública y ejemplarizante, sobre todo a personajes que representaban un peligro al orden político y social. Otro de los procesos famosos de Zumárraga fue el que inició contra Carlos, a ver si puedo decir este apellido, Chichimecatecutli, que algunas fuentes aseguran era gobernador de Texcoco. Chichimacatecutli era un converso acusado de promover el culto a Tlaloc. En el juicio, este se defendió con un abogado, al parecer de una forma muy hábil. Sin embargo, esto no fue suficiente para Zumárraga. De nuevo, con el ánimo de poner ejemplo, lo condenó a ser relajado al brazo secular. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo entregaba a los poderes civiles para su ejecución. No olvidemos que, en términos legales, la Inquisición no ejecutaba a nadie. Chichimacatecutli murió en la Plaza Mayor de México, hoy la Plaza del Zócalo, en 1539. Este caso metió en problemas a Zumárraga por su severidad, y los reclamos de los habitantes de Nueva España llegaron hasta la mismísima corona en la península. Recordemos que muchos líderes indígenas ostentaban cargos civiles de alto rango en la organización colonial española. La corona vació formalmente a Zumárraga y posteriormente fue relevado de su cargo y fue reemplazado por el visitador Tello de Sandoval, antiguo inquisidor de Toledo. Sandoval no tomó ejemplo de las burradas cometidas por su predecesor y abrió un proceso contra el gobernador indígena de Llanuhuaytlán y todos los caciques de la zona. Los reclamos no se hicieron esperar y la corona, hasta la coronilla del tema, suprimió la Inquisición de Nueva España en 1547. Y le devolvió los poderes inquisitoriales a los obispos, lo que parecía funcionar mejor en este momento. Sin embargo, como era de esperarse, muchos obispos se excedieron en sus funciones. El Tribunal Inquisitorial de Nueva España sería instituido de nuevo en 1571 bajo el gobierno de Felipe II, y seguirán siendo los protestantes y judaizantes quienes estarían en la mira. Un ejemplo de ello es el gran auto de fe, de los pocos que se celebraron en México, realizado en 1574, contra un grupo de corsarios ingleses bajo el mando de John Hawkins, quienes se habían levantado con el pie izquierdo y en una de sus correrías se encontraron a la armada española que venía escoltando al nuevo virrey de la Nueva España. Fueron arrestados y enjuiciados, muchos por calvinistas y luteranos. La gran mayoría terminó siendo esclavos de españoles. El rimbombante auto de fe en plaza pública servía, de nuevo, para dar ejemplo a la población en general. En cuanto al sur del continente, teniendo en cuenta que la constante es la poca o fragmentada documentación, podemos decir que no se sabe mucho de cómo fueron las prácticas inquisitoriales de los primeros dominicos y franciscanos que llegaron a Perú en 1530. Hay noticias de procesos contra 2 moriscos reincidentes llegados desde España en Cusco hacia 1560. Estos fueron juzgados y entregados al poder civil. Además sabemos de un luterano flamenco que fue condenado a la hoguera en Lima en 1548.
Esto nos muestra que al igual en Nueva España, la prioridad fueron los judaizantes o los criptojudíos, los protestantes y los herejes venidos de Europa que podían torpedear la evangelización de los indígenas en los nuevos dominios. Para 1568 la monarquía atravesaba una fuerte crisis, lo cual obligó a Felipe II a convocar una junta magna, en la que se encontraba el inquisidor general Diego Espinosa. Una de las directrices de esta junta fue establecer tribunales inquisitoriales en el Nuevo Mundo, ya no tan nuevo para estas fechas, lo cual decantó en la restauración del Tribunal de México, como ya mencionamos, el cual estaría a cargo de Pedro Moya de Contreras y que entró en operaciones en 1571, además de la instauración de un tribunal en Lima, que sería presidido por Cervantes Cerezuela. Cerezuela antes de llegar hizo una parada en Cartagena y Panamá para promulgar su autoridad, también en estos territorios, llegando a Lima en 1570. El arzobispo de esta ciudad, nada contento con la llegada de Cerezuela, protestó ante la Suprema. La respuesta de la Suprema fue una vaciada que incluía bajarle los poderes inquisitoriales. Esta reorganización de la Inquisición era territorialmente un poco ridícula, ya que el Tribunal de México tenía a cargo toda Norteamérica, incluyendo gran parte de Centroamérica hasta Guatemala, incluyendo las Filipinas, y el Tribunal de Lima tenía pues digamos que todo Sudamérica. Eso básicamente hoy en día ni con un ancho de banda de 200 gigas ni con tecnología 5G podría fácilmente operar. Digamos que era un poco sobredimensionado, pero era con lo que tenía que ejercer y con lo que tenían que convivir estos inquisidores en esta época. Los inquisidores tenían a su cargo un grupo de escribanos y un staff de comisarios locales, quienes a la postre serían los que terminarían ejerciendo el poder institucional en los territorios, como diríamos hoy en día. A esto se sumaba la hostilidad de los poderes locales, eclesiásticos y civiles, frente a estas autoridades inquisitoriales, ya que éstas terminaban torpedeando las cuestionables prácticas que dichos poderes ejercían contra los habitantes de la región. Cuentan además de una infraestructura generalmente deficiente, palacios inquisitoriales que de palacios solo tenían el nombre, celdas paupérrimas en condiciones deplorables y recursos más típicos de una rama judicial de un país tercermundista en nuestra época. Todo mal. De forma paliativa, viendo que los inquisidores no daban abasto, la corona decidió crear un nuevo tribunal inquisitorial, esta vez con sede en Cartagena de Indias en 1610, modificando así el tribunal limeño. Este tribunal tendría jurisdicción sobre la Nueva Granada, es decir, Ecuador, Panamá y Colombia, Venezuela, Cuba y las islas del Caribe. Se dio preferencia a Cartagena, una ciudad portuaria, frente a Santa Fe, hoy Bogotá, ya que ésta se encontraba demasiado lejos del mar. Los primeros inquisidores de Cartagena fueron Pedro Mate de Salcedo, fiscal de la Inquisición de Aragón, y Juan de Mañosca, sobrino del secretario del Santo Oficio de México, quienes publicaron y proclamaron el Edicto de Fe el 30 de noviembre de 1610. Pero, ¿qué es un edicto de fe? Básicamente era la proclamación del poder inquisitorial en una plaza pública, donde además se le informaba a la población qué crímenes se iban a perseguir y de una vez se les instaba a que denunciaran dichas prácticas. Obviamente después de una proclamación de un edicto de fe lo que había era un auge y una subida en todos los casos de denuncias por herejía, blasfemia o prácticas judaizantes, etc. Básicamente porque pues había como una especie de fervor / miedo después de proclamar un edicto de fe, o porque simplemente se querían congraciar pues con estos nuevos funcionarios llegados desde España, ¿no? Entonces generalmente lo que había después de la proclamación de un edicto de fe en alguna plaza pública era un auge de casos, ¿no? Que era básicamente lo que siempre se presentaba. La Inquisición de Cartagena operaba en condiciones aún más complejas que la de México y Perú. A esto se sumaba que Cartagena era un enclave comercial y militar y no tenía el ambiente intelectual universitario de Nueva España o Lima, lo que hacía particularmente difícil encontrar personal que ejerciera en los cargos operativos del tribunal. Varias veces se solicitó que dicho tribunal se trasladara a Santa Fe, hoy Bogotá, con quejas que tenían que ver con las condiciones climáticas, la humedad, las paupérrimas condiciones de los edificios y las cárceles y la constante amenaza de ataque a la ciudad por parte de corsarios franceses, ingleses y holandeses. Para el caso de la Inquisición brasileña, obviamente esta estuvo bajo la tutela de Portugal.
Sin embargo, a diferencia de España, parece que los portugueses no estuvieron tan interesados en ejercer un control religioso y social tan férreo en sus colonias. De hecho, nunca se creó un tribunal como tal, pese a que ciudades como Salvador de Bahía se habían convertido en un receptáculo de aventureros y cazafortunas, con unas creencias bastante diversas y escandalosas, a los cuales los obispos intentaron hacer frente con sus facultades inquisitoriales dadas desde Roma. En Asia solo se creó el Tribunal de Goa, en la costa occidental de la India por parte de los portugueses. Desde allí se intentó ejercer cierto control de la población europea en el puerto y fue el único tribunal inquisitorial en este continente. Por su parte, Filipinas, como ya mencionamos, está bajo la jurisdicción del Inquisidor de Nueva España, quien nombraba un comisario de la Inquisición de carácter fijo y permanente en Manila. Pero volvamos un momento al tema de la relación de la Inquisición con los indígenas y la población esclava llegada desde África. Sobre los primeros, los pueblos indígenas, debemos de entender que la separación entre el mundo indígena y europeo era una premisa en la forma de organización territorial colonial española. Esto se materializó en varias directrices reales en las que se le quitaba a la Inquisición cualquier injerencia sobre los indígenas. Obviamente sabemos que en la práctica esto no era tan así. Digamos que el tema funcionaba de una forma simplificada de esta manera. Si su merced era indígena y tenía sus creencias, vaya y venga. Era un problema para los frailes y las iglesias diocesanas mirar cómo le hacían para evangelizarlo y mantenerlo en el buen camino de la fe. Pero, si su merced era hijo de una indígena y un español y ya había sido bautizado, esto lo empezaba a convertir en susceptible de caer bajo la jurisdicción de la Inquisición, ya que no era solamente un indígena. Se aplicaba igual para los hijos de africanos con españoles. Esto empezó a abrir la ventana para que la Inquisición se metiera en problemáticas netamente indígenas. A esto se sumaba que la mezcla de tradiciones indígenas con la religión cristiana eran vistas como idolatría, y ahí también la Inquisición podía poner su mira. Sin embargo, también se debe decir que, por lo menos en las épocas tempranas de la colonia, se veían las prácticas indígenas de una forma inocente, y a los indígenas recién convertidos se les trataba benevolentemente por su calidad de recién convertidos. Con el pasar del tiempo, este argumento se fue desboronando, y lo que demostraba es que la cristianización se daba de forma poco eficiente, lo cual daba pie a un constante sincretismo religioso. Pese a las prohibiciones, muchos religiosos provisores, es decir, jueces diocesanos nombrados por un obispo, montaron pomposos procesos con todas las características de un auto de fe para reprimir y perseguir la idolatría. Estas prácticas, como ya mencionamos, eran perseguidas por los inquisidores de verdad. Digamos que estas eran unas especies de inquisiciones chiviadas. Esta idea constante en la colonia de infantilizar a los pueblos indígenas, para bien o para mal, digamos que lo que causó fue que los procesos contra los indígenas fueran de alguna manera más benevolentes y pues las penas también fueran mucho más benevolentes y blandas. El resultado de esto es que, digamos, las víctimas indígenas de los procesos inquisitoriales que fueron relajados al poder civil fue mucho menor que digamos que otros tipos de colectivos como los judaizantes, los moriscos, los protestantes, etc. En cuanto a los afros y mulatos, investigadores como Solán Gaberro aseguran que parecía ser común que estos buscaran incluso formas de ser juzgados por la Inquisición, a través de abjurar o de blasfemar, logrando así liberarse de castigos mucho más fuertes y arbitrarios por parte de sus amos. Recordemos que, pese a lo que se cree normalmente, la Inquisición garantizó lo más parecido a un justo proceso judicial, o por lo menos más vigilado, lo cual a veces podía ser visto como una cierta protección frente a los abusos y decisiones mucho más violentas y arbitrarias que se tomaban por parte de civiles o eclesiásticos regulares. En general, las prácticas religiosas africanas no despertaron mayor interés de persecución por parte de la Inquisición. Eran vistas como superstición y magia, más que herejía. Los procesos generalmente se remiten precisamente a blasfemia, superstición o bigamia. Un ejemplo de ello son los bailes calundus, tradicionales en regiones afrobrasileñas, que no fueron de interés de los inquisidores sino hasta el siglo XVIII, cuando la población portuguesa empezó a participar de ellos, lo cual llevó a que empezaran a ser catalogados como demoníacos y, ahí sí, empezar a ser perseguidos. Lo indígena y lo afro le planteó a la Inquisición un panorama muy diverso y heterogéneo a nivel social y religioso, un mundo que en parte ignoró o que por lo menos no priorizó en gran medida porque ni lo entendía ni era de su interés, y se concentró en las herejías y amenazas que le venían desde Europa,
primero en forma de judaizantes o criptojudíos, moriscos y protestantes, y después en forma de masones o peor aún, ilustrados. Por último, hagamos un repaso de las cifras. Otro de los grandes temas vilipendiados por quienes hablan de la Inquisición a punta de TikToks o de History Channel. Antes que nada debemos decir que la información documental, como siempre, es fragmentada y deficiente. Pero podemos decir, por ejemplo, que para el caso del Tribunal de Cartagena, sabemos que a lo largo del siglo XVII se realizaron unos 731 procesos, de los cuales un 30% fueron por superstición y brujería, un 11% por protestantismo y un 11% por judaizantes, siendo el resto por blasfemia, bigamia y herejías varias. Si bien para este tribunal muchos de sus archivos se perdieron, hacia 1674, por petición del fiscal Álvaro Bernardo de Quirós, se hizo un recuento de los casos hasta esa fecha. El inventario nos da el siguiente panorama. De los procesos realizados, 3 terminaron en condena de relajación al poder civil. Ya sabemos lo que eso significa. El resto fueron 75 reconciliados, 29 abjuraciones de vehementi, es decir, más severas, 139 abjuraciones de leví, es decir, menos severas, 95 causas suspensas, 59 absueltos an cautelam, 9 dados por libres, 2 absueltos de la instancia y 129 penitenciados sin apurar. Según el historiador Alfonso Fermín Álvarez, unos 53 casos fueron condenados a tormento. De eso se llegó a aplicar como tal a unos 23 reos. Y en total se estima que fueron relajados 4 acusados. 3 de ellos por judaizantes y 1 por protestante. De esos 4, 2 fallecieron antes de ejecutar sentencia, por lo que se quemó una estatua en su lugar. Por otra parte, historiadores como Luis González Obregón estiman que para el caso del Santo Oficio en México, este promulgó unas 51 sentencias de muerte o de relajación en los 235 o 242 años de su funcionamiento. Mientras que en Lima, de las 1.474 personas estimadas que fueron llevadas a juicio, se cree que 32 terminaron en lo que llamamos la relajación al brazo civil, es decir, la murición. De estos 23 fueron por judaizantes, incluyendo 15 portugueses y 7 españoles, 6 por luteranos entre ingleses, franceses y flamencos, y 2 por herejes, un castellano y un limeño criollo. Un poco estas cifras nos dan un panorama medianamente general de cómo se comportaba la Inquisición o cómo se comportó la Inquisición en términos ya de números específicos en cuanto a casos y sentencias. Digamos que no tiene la espectacularidad que a veces nos muestran de la Inquisición en América, ni esta aparente persecución sistemática a los indígenas. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que la Inquisición era una porción del poder que ejerció España o Portugal en las colonias, ¿no? No quiere decir que esto, digamos, que redima el papel colonizador del Imperio Español o de España, pero pues digamos que nos pone un poquito como en las justas proporciones de qué tanto hizo la Inquisición en América en términos de casos ya específicos, siempre teniendo en cuenta, pues digamos, que las cifras pueden de alguna forma variar, pero siempre se establecen o permanecen en estos términos que ya vimos. Con el pasar de las décadas, la Inquisición americana fue bajando el ritmo y poco a poco empezó a responder más a intereses políticos que religiosos. El control ejercido desde la península fue siempre complejo y poco eficiente. Las prácticas se fueron adaptando para controlar ideas ilustradas y masónicas llegadas desde España a finales del siglo XVIII, producto de la Revolución Francesa y en parte también a la llegada de los Borbón a la corona. Los movimientos independentistas vieron en la Inquisición una muestra del control peninsular propio del antiguo régimen, y dichos tribunales no sobrevivieron las Cortes de Cádiz. En Cartagena de Indias, por ejemplo, los funcionarios del tribunal fueron expulsados cuando la ciudad se declaró independiente en 1811. Agarraron sus corotos y se marcharon hacia la vecina Santa Marta. Lo mismo pasó en el resto de territorios. La invasión de Napoleón a España dejó agonizando incluso la Inquisición General peninsular. Si bien con el retorno de Fernando VII al poder, este intentó volver a instaurar el Consejo de la Inquisición y los tribunales de América, las guerras de independencia hacia 1819 terminaron con cualquier rastro de ellos. La Inquisición americana fue muerta y enterrada en 1821, cuando los últimos reductos continentales del poder español fueron finalmente derrotados.
Hasta aquí este cuarto capítulo de la historia de la Inquisición. Espero que les haya servido este contenido. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos, compártanlo con sus familiares, compártanlo con gente que esté interesada en la historia, no solamente la historia de la iglesia, sino la historia también un poco de los procesos de colonización en América. Si no se han suscrito al canal, este es el momento de suscribirse al canal. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en nuestro siguiente capítulo.